se puede quedar... O sea, ahora se apaga todo de golpe. Yo creo que sí. Sí. El lugar, sí, ¿no? No nos dimos cuenta y tiene que haber hecho así. Y es así. Y el de izquierda a la derecha. A lo mejor habría que llamar al electricista y que le hiciera así. Hola. Bien, pues buenas tardes. Gracias por venir a esta última ya conferencia, el ciclo El gesto y la palabra. La charla de hoy es básicamente versará sobre el arte paleolítico con una visión no centrada en la explicación clásica de lo que supone y lo que representa el arte parietal, el arte paleolítico del Pleistoceno, sino que está orientada a tratar de dar una visión, la línea de las charlas que ya se han dado este mes pasado, centrada sobre todo en qué papel o cómo interpretamos el papel, mejor dicho, el papel que juega el arte parietal, la simbolización en nuestra humanidad, en nuestra evolución como seres humanos, sobre todo ya en el marco del Homo sapiens, del hombre anatómicamente, bueno, el hombre y la mujer anatómicamente modernos. El tema del lenguaje, pues aunque no es algo central en esta charla, pues también tiene bastante que ver porque el arte no deja de ser una forma de transmisión de información, ¿no? De transmisión de conocimientos, como ahora veremos. Aquí, vale. Bien, breve y rápidamente, el descubrimiento del arte parietal o del arte en el contexto de las sociedades paleolíticas, de las sociedades cazadoras-recolectoras, pues tiene lugar ya bastante temprano, en el siglo XIX, y en primer lugar lo que se documenta, lo que se registra, son objetos mobiliares, huesos tallados, huesos y otros soportes líticos con decoraciones que se documentan en yacimientos arqueológicos y que por lo tanto se pueden asignar a estratos concretos y se les puede dar una cronología relativa dentro del marco de evolución del paleolítico general en el occidente europeo, que es donde sucede esto, ¿no? Fundamentalmente todos estos hallazgos pues tienen lugar a los momentos finales del paleolítico, ¿de acuerdo? Periodos que conocemos sobre todo como el magdaleniense, ¿de acuerdo? Ya avanzado el tiempo, pues tiene lugar el descubrimiento de Altamira. O sea, Altamira pues es un hito en el estudio del paleolítico y sobre todo en los estudios sobre el arte paleolítico. Es la primera cueva como tal que se documenta, que se registra y que se da a conocer, pero bueno, como todos ustedes saben, pues durante décadas fue totalmente denostado su descubridor Marcelino Sáenz Ortuola, no se consideraron estos hallazgos como verídicos. El marco en el que estábamos, en el que la sociedad europea estaba en aquel momento, era pues un gran evolucionismo cultural en el que no se consideraba, si bien se aceptaba que aquellos objetos que venían apareciendo tiempo atrás, sí, bueno, estaban en un contexto arqueológico, el arte pues ya algo con mayúsculas, ¿no? Hablar de arte pues era algo que parecía que tenía que estar en un estadio evolutivo muy avanzado de las sociedades. No podía considerarse que unos hombres primitivos pudiesen haber realizado manifestaciones artísticas tal y como podrían existir pues a lo largo de nuestra historia moderna, contemporánea, ¿no? Por eso, pues bueno, realmente la consideración y la aceptación del arte pues fue muy compleja y no fue hasta, pues evidentemente, hasta que otra vez en Francia empiezan a aparecer más cuevas con arte y ya no queda ningún otro, bueno, no queda más remedio que aceptarlo, ¿no? Y bueno, pues seguramente uno de los actos más memorables de la historia de las investigaciones paleolíticas pues es el arrepentimiento público y el reconocimiento de Carteillac a la figura de Marcelino Sáenz Ortuola, aunque ya hacía más de 15 años que
que se había muerto. Entonces, pero bueno, ahí está el reconocimiento que, bueno, esto es algo que es muy escaso hasta los días que corren, ¿no? Bien, pongo esa imagen para ver, sobre todo a través de la figura del bisonte, la diversidad estilística que existe en el contexto del arte occidental, del arte paleolítico occidental. Y esto viene al caso porque en el momento en que este arte se acepta en su variedad, su riqueza y en sus distintas manifestaciones, comienza el debate de la interpretación, ¿de acuerdo? ¿Qué origen tiene este arte? ¿A qué se debe? Y desde el principio se le considera arte con mayúsculas, o sea, no hay ninguna duda en aceptar que esto es arte. No vamos a entrar en esas cuestiones, son distintas interpretaciones y valoraciones que se hicieron del arte parietal, desde el arte por el arte, desde una concepción totalmente, digamos, lúdica, ociosa del hombre paleolítico, una concepción, si cabe, tomada incluso desde la filosofía rusoniana del hombre, la naturaleza, el ser humano que vive en plena armonía con la naturaleza y pues su tiempo libre pues puede surgir este tipo de manifestaciones. Obviamente esa explicación está fuera de lugar y rápidamente fue desechada, pero como vemos ahí hay varias interpretaciones que redundan en una visión del arte relacionada sobre todo con cuestiones como el chamanismo, el totemismo, la magia propiciatoria, todo ello ideas tomadas de las sociedades cazadoras-recolectoras, de los pueblos primitivos, vamos a llamarla así, contemporáneos de los investigadores que estaban acometiendo sus primeros estudios. Estamos en el contexto del final del XIX, principios del XX, y los colonizadores, por llamarlos también de esta manera, europeos, estaban en contacto con otras sociedades, con otros pueblos, sobre todo en África, de acuerdo, también en Asia, en el cual existían poblaciones, existían grupos humanos que tenían modos de vida similar a los que existieron en el Paleolítico. Por eso esta primera comparativa es muy importante a la hora de entender el contexto de este arte. Una cuestión que nos tenemos que plantear antes de nada es si esto es arte. Porque claro, que no vamos a entrar en el debate de lo que es el arte, pero evidentemente es correcto, es adecuado dar una denominación artística bajo nuestro punto de vista actual a este tipo de manifestaciones. El arte, según una de las definiciones, pues sería el acto o facultad mediante el cual, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, se limita o expresa lo material o lo inmaterial, creando, copiando o fantaseando. Por eso es una definición estándar. También desde la época de la antigua Grecia, desde Aristóteles, Platón, etc., se dan definiciones, se hacen aproximaciones a lo que se considera el arte, la creación humana, etc. Claro, este concepto, pues lógicamente está en permanente cambio y hoy en día, pues sobre todo desde a lo largo del siglo XX y sobre todo en la época ya más actual, más reciente, pues el concepto de arte ha cambiado totalmente desde los parámetros clásicos. Arte, pues bueno, para muchos o para mucha gente, arte puede ser ya prácticamente cualquier cosa. No me voy a meter en este jardín en el cual, pues bueno, pues se podría debatir mucho sobre ese tipo de cuestiones, pero es interesante ver que es un término que se adecua en cada momento y que nosotros, desde el momento, pues sobre todo a finales del siglo XIX, con unos parámetros y con unas perspectivas propias de la época, se asigna y se automáticamente, por comparativa, se le considera que es un arte pleno, tal y como el que existe a lo largo de toda nuestra historia reciente. Ahora bien, tendríamos que valorar la finalidad de este arte, ¿no? Porque es un objetivo y es una explicación básica para entender el porqué y el contexto, sobre todo, de esas manifestaciones artísticas. Y si realmente el arte prehistórico encaja en esas definiciones como finalidad.
Por lo tanto, el concepto de arte es algo bastante subjetivo. Hay objetos a lo largo de la historia que pueden ser considerados obras de arte pues, por sus cualidades, por sus características. Hay objetos que se pueden volver a lo largo del tiempo artísticos, pues porque, por ejemplo, pues porque adquieren ese valor, adquieren esa peculiaridad, porque son rarezas, porque son antigüedades, porque pierden la funcionalidad que tenían en origen y bueno, pues se reconvierten, ¿de acuerdo? Y evidentemente en el mundo actual pues también hay otra consideración muy variada de lo que puede llegar a ser considerado arte. En nuestro caso, y a la hora de abordar el arte primitivo con la precaución de si realmente esto responde a la denominación, responde a la etiqueta de arte, pues en primer lugar lo tenemos que comparar con el arte primitivo. El arte primitivo sería aquel arte o aquellas manifestaciones iconográficas, vamos a decirlo así, correspondientes con pueblos primitivos que han pervivido hasta la actualidad o hasta un momento reciente y que tienen un modo de vida similar al que se tenía en la prehistoria. Se ha cazado recolector y se ha productor, pero que tienen modos de vida que han perdurado en unas condiciones similares a esa de la prehistoria y por lo tanto reciben la denominación de primitivo. Bien, estos son algunos objetos. Ya del siglo XX, pues este tipo de arte primitivo, ya llamó la atención de muchos artistas. Las inspiraciones en estos artes, pues lógicamente también tienen ese interés. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es las distintas manifestaciones estéticas, artísticas, gráficas o no que tienen los pueblos primitivos. Y van desde muchos aspectos que no perduran, que no materializan, que no fosilizan. El arte que nos ha llegado a nosotros del Paleolítico, del Pleistoceno, es un arte sobre un soporte pétreo, o un arte de objetos líticos, objetos óseos, o un arte pintado y grabado en las paredes de las cuevas. Evidentemente eso perdura, pero también tenemos que reflexionar si realmente eso es todo lo que aquellas sociedades del pasado produjeron, o hicieron, o elaboraron, fueron capaces de llegar a realizar. Cuando comparamos con los pueblos primitivos, pues vemos que tienen una variedad de manifestaciones que van mucho más allá de esos estándares que tenemos para el arte paleolítico. Por ejemplo, el arte facial, la pintura, los penachos, todo tipo de adornos que forman parte de esa riqueza y que también en el contexto en el que están tienen una simbología, tienen una finalidad, no tienen una finalidad lúdica o no están realizados porque sí, porque les apetece ponerse estas pinturas o estos penachos, sino que estas son manifestaciones que representan algo y que en el contexto de esas sociedades significan, tienen un significado. Por lo tanto, es una manera de transmitir algo, transmitir una idea, transmitir información. ¿De acuerdo? El baile. El baile es fundamental. Y el baile, todos los pueblos primitivos, todos los pueblos, todas las sociedades tienen ese tipo de manifestaciones. Evidentemente, el baile no es algo que haya fosilizado, ¿de acuerdo? No podemos saber si los prehistóricos, si los paleolíticos bailaban o no, pero a través del estudio de sociedades primitivas actuales, pues podemos interpretar que sí. Y de hecho hay pinturas en África, por ejemplo, grabados, que representan, y también en Francia, o sea, en Europa, también hay representaciones que representan este tipo de posibles danzas, de posibles actitudes que nos pueden hablar de la existencia de bailes, de rituales que pueden estar amenizados con este tipo de historia. La pintura corporal también en estas sociedades es fundamental. Es un indicativo étnico, es un indicativo de muchos tipos y con muchos significantes. Pero evidentemente en el contexto en el que se produce
esas personas pueden reconocer significados, pueden reconocerse en ellos y pueden identificar jerarquías, identificar etnias, identificar un sinfín de mensajes que se transmiten a través de esta simbología. No sé, tienen un nombre también estas, ¿cómo se llaman? Esto que se pone en las orejas tiene también un... No, lo que se mete entre la oreja y te la dilata. Bueno, ese tipo de aros también tienen evidentemente como todo lo que forma parte de esas decoraciones corporales, las escarificaciones, todo tiene pues una significación. De acuerdo, como vemos aquí, puede ser de cara a la caza, de cara a determinados rituales, pues ritos de paso, etc. El baile acompañado también de la música. Evidentemente la música también, no solo el baile sino la música, son elementos también que no dejan rastro en el registro material. Y también forma parte de esa riqueza artística. Si vamos a las definiciones más clásicas ya desde Aristóteles de lo que supone el arte, pues el arte engloba todo tipo de creaciones humanas que son capaces de reproducir en algunos casos pues, contextos naturales o creaciones propias del ser humano. Y algo importantísimo que evidentemente no deja rastro es el relato oral. El relato oral hay que entender que existe y ha existido desde tiempos inmemoriales. De hecho, pues muchas de las libros, creaciones literarias de la antigüedad, pues están amparadas seguramente en mitos que se van transmitiendo y que en algún momento se plasman por escrito. ¿De acuerdo? El relato oral es la forma el relato, el mito, la creación del mito, es la forma más antigua de transmitir ideas y de transmitir información básica para los grupos humanos, porque es ameno también, ¿de acuerdo? Aquí vemos esta imagen que es fabulosa del anciano del grupo, lo cual también nos indica que todas las personas dentro de un grupo de cazadores-recolectores, de un grupo pequeño, de tipo familiar, tienen una importancia vital. Y aquí vemos que la importancia seguramente de los miembros más ancianos de esos grupos es la de tener el mayor registro de información, ¿de acuerdo?, dentro del grupo. Por lo tanto, son seguramente los más capaces para poder transmitir la información y para poder enseñar a los más jóvenes. Evidentemente no es nada nuevo. O sea, los abuelos, pues lógicamente son los que pueden en todas las sociedades ayudar a transmitir, a educar de esa manera, como vemos aquí a este hombre. Tenemos que tener en cuenta que en las sociedades ágrafas, que no tienen, pues lógicamente, la posibilidad de transmitir la información de otro medio, el relato, la información visual, es importantísima y es básica, porque esa información se tiene que transmitir, se tiene que acuñar y tiene que perdurar. Y para que el mensaje tenga fuerza, el mensaje tenga arraigo en las personas, pues esa manera de transmisión tiene que estar muy bien hilvanada, estar muy bien hilada. Pensemos en lo que estamos haciendo ahora. Yo seguramente, si me pongo aquí de pie delante y cuento lo mismo, esto es mucho más aburrido que poniendo diapositivas, que poniendo fotos, que poniendo imágenes, parece como que los 50 minutos, la hora que pasamos aquí, se va a hacer seguramente más amena y lo que yo cuento, ilustrado, se va a entender mejor. Evidentemente, si estamos viviendo en una cueva y yo el relato, en lugar de contarlo alegremente, lo acompaño de música, lo acompaño de una canción que pueda ser fácilmente recordable y lo ilustro con las figuras que hay, como a veces digo un poco en broma, el PowerPoint de la prehistoria, los paneles de algunas cosas que son lugares de agregación, tiene su sentido, ¿no? El por qué decir esto, son lugares de muchas cosas, son, como veremos, alguna diapositiva que traigo aquí,
son lugares que evidentemente están concebidos para congregar a un número elevado de personas y por lo tanto pues eso evidentemente tiene la finalidad de transmitir un mensaje a un número amplio de personas, ¿no? La transmisión de la información evidentemente requiere de mecanismos que sean fáciles de establecer conexiones, ¿de acuerdo?, entre las distintas personas que forman el grupo y de que perdure, de que ese mensaje perdure. Veremos ejemplos. Bueno. Entonces aquí nos surge otra reflexión, que es si el arte parietal, el arte paleolítico, era un arte para ser visto o un arte para ser interpretado. Seguramente las dos cuestiones, y dependiendo del punto de vista, dependiendo del actor en cada momento, pues se jugaba ese doble papel. No todo el arte evidentemente tiene esa explicación. Vemos que es lo suficientemente variado, rico, y que estamos hablando de un periodo de más de 30.000 años en el Paleolítico Superior, con manifestaciones artísticas realizadas por Homo sapiens, como para considerar que todo responde a una misma explicación. Pero evidentemente hay una multi-explicación en la cual el papel de la simbología, de la iconografía, juega un papel importante. Decía al principio que no hay escritura, la información se tiene que transmitir y evidentemente el arte puede jugar un papel no exclusivo, no único, y tampoco la única explicación, el único papel que le podemos otorgar al arte sería ese, pero seguramente juega un papel en esta dinámica de transmisión de información, de conocimientos, ¿de acuerdo? Bien, vemos aquí algunas cuestiones que nos surgen en este planteamiento. Si hay detrás fundamento religioso, mágico, si es un medio de comunicación, si hay interpretaciones chamánicas, seguramente todo ese tipo de explicaciones no son excluyentes unas de otras, sino que es, como decía antes, es lo suficientemente rico y variado el arte del Paleolítico, como para que tengan cabida varias actuaciones, varias interacciones dentro de los grupos humanos, en las cuales el papel del arte juega un papel, sea relevante. Estoy acordándome ahora con esta explicación del pensamiento religioso. Hay un libro, un magnífico libro de Leroy Gourand, que es yo creo que ya lo he mencionado también en otra ocasión, que se llama Las religiones de la prehistoria. En este libro pues hace una reflexión sobre el arte desde este punto de vista y plantea un escenario. Plantea el escenario en el cual, pues bueno, imaginemos una cueva, un chamán entrando, realizando un baile, entrando en trance, recitando pues, unas frases, pintando, moviéndose, interpretando, durante un día entero metido entre la cueva. Y al final coge una piedra y la planta para cerrar su ritual, la pone en el centro de la sala y se va. Cuando el arqueólogo llega, lo único que se encuentra es la piedra. ¿De acuerdo? No tenemos nada más que esa piedra. Y evidentemente es una parte mínima de un rito, de un acto, de una serie de cuestiones que evidentemente son imposibles de explicar y de entender a partir de los objetos, de los restos arqueológicos que nos encontramos. Y bueno, la interpretación del arte tenemos que ver también un poco de ese modo. Puede haber muchísimo detrás y esto es como un iceberg. Estamos viendo, pues lógicamente, la parte que emerge, pero la parte que no emerge, pues es toda la que se ha perdido, que es donde está todo el bagaje cultural, social, que está detrás de este arte. El otro día cuando yo hablaba de la territorialidad y las sociedades paleolíticas, ponía un ejemplo que era el de los inuit y de los san, los quimanos en África, y comentaba que bueno, que evidentemente eran ejemplos que podían ser válidos para hacer una extrapolación de lo que era el mundo de los cazadores recolectores paleolíticos,
y que tenían en común que eran grupos pequeños, cazadores-recolectores, y también tenían en común que eran animistas, o sea, que seguramente pues, es la religión, bueno, creencia, mejor dicho, más elemental que pueda haber en una historia, si se hace una historia evolutiva de lo que son las creencias religiosas, ¿de acuerdo? ¿Eran animistas los paleolíticos? Pues no lo sabemos ni lo vamos a saber nunca, evidentemente. ¿Había chamanes en el paleolítico? Pues no lo vamos a saber jamás. Evidentemente en esas sociedades primitivas son animistas, ¿hay chamanes? Sí, efectivamente, lo hay. Tienen esas características. Por tanto, es lo más cercano que tenemos a intentar una aproximación de acuerdo con el mundo del arte paleolítico. Bien, esto viene al caso de lo que estoy diciendo. Lo que tenemos a la izquierda, perdón, a la derecha, es el hombre llamado hombre león de Hohenstein-Stadel en Alemania. Está en una cueva del Surajoabo, en el suroeste de Alemania, y tiene más de 30.000 años, ¿de acuerdo? Es del Paleolítico Superior Inicial. Y lo que tenemos aquí al lado es pues, también un mismo esquema, es un oso polar antropizado, ¿de acuerdo? Perteneciente a una cultura que es anterior, digamos, son predecesores de los Inuit, ¿de acuerdo? Y que correspondería más o menos entre nuestra edad del hierro y nuestra edad media, más o menos estaría en ese contexto. No tienen nada que ver, ni temporal, ni geográficamente, pero vemos que son contextos similares, contextos de cazadores, recolectores, animistas, grupos familiares, que tienen modos de vida parecidos y que nos podemos encontrar objetos que son similares y que de manera independiente en el seno de esas sociedades se pudieron desarrollar pues como digo, objetos parecidos. Cuando se ve esto, de hecho en el lugar en el que apareció es una pequeña hornacina dentro de una cueva, pues evidentemente se le da una simbología y una finalidad chamánica. Casi a todo es algo que es casi el gran lastre que hay en el paleolítico, en las explicaciones de paleolítico, que cuando algo no se sabe para qué sirve, se dice pues ritual, es algo simbólico, es algo, pues eso pues evidentemente es lo más recurrente. Esto no sabemos para qué era, bueno, pues seguramente tenía una finalidad religiosa y ya está, y nos quedamos tan anchos porque evidentemente lo religioso es casi imposible de definir en muchos bueno, lo religioso no, la finalidad religiosa es muy difícil de definir en este tipo de contextos. Claro, vamos a lo cotidiano, vamos a día de hoy, y en sociedades de este tipo se siguen realizando obras y esculturías como estas y son ni más ni menos que para que jueguen los niños en el contexto actual. Por eso muchas veces podemos decir, bueno, algo tan extraordinario, tan excepcional, tan aparentemente simbólico, pues puede ser ni más ni menos que un elemento cotidiano. Por eso las interpretaciones tenemos que tener digamos, la mente muy abierta, para hablar que sí tienen cabida ese tipo de explicaciones, pero evidentemente la finalidad de ese arte es múltiple y en muchos casos veremos que, pues bueno, pues que hay una transmisión de símbolos que tienen un valor social, un valor cultural y un valor a veces hasta territorial, ¿no? Que podemos individualizar en muchos casos. Bien, nos retrotraemos en el tiempo y evidentemente el arte o ese arte del Paleolítico Superior no surge porque sí, o sea, tiene que surgir o tiene que aparecer primero esa capacidad de abstracción, esa capacidad de simbolizar por parte de los grupos humanos, de
preocuparse por objetos, por elementos que no tienen ninguna finalidad subsistencial. Puedo explicarlo de esta manera. Ese tipo de cuestiones son a veces muy difíciles de justificar, de analizar, pero podemos empezar a verlas en el Paleolítico inferior. El hecho de que los grupos humanos del Paleolítico inferior realizaran bifaces, los bifaces que tienen, sobre todo los más antiguos, de 1 millón de años, una perfecta simetría, porque tienen una morfología muy bien definida, pues esa búsqueda de esa morfología no responde estrictamente a algo tecnológico o algo utilitario, ¿de acuerdo? Hay muchos estudios a día de hoy que siguen profundizando, investigando en este tipo de cuestiones. Evidentemente, pues podría ser esta, digamos, capacidad de, no voy a decir que los bifaces tengan una simbología determinada, pero sin lugar a dudas es la capacidad de crear ya una forma definida, predefinida y que tiene pues una gran perduración en el tiempo. Aquí vemos otro ejemplo, este ya sería un bifaz con un fósil, un canto de siles que tiene un fósil y que se ha tallado y pues el resultado es que podemos observar esa pieza, esa herramienta lítica con el fósil en el centro. Evidentemente, cuando se cogió el ser humano que cogió este canto y lo talló, no le pasó desapercibido la presencia de este fósil en la materia prima. Por lo tanto, pues también se recogen piedras, se recogen materiales por ese posible interés que tiene. Esto tiene 250.000 años, está en un yacimiento en Israel. Es algo, pues bueno, que hay quien dice que es intencionado y hay muchas más opiniones que lo niegan. Evidentemente apareció en un yacimiento pues con mucha antigüedad y se la considera, o se ha considerado que podría ser la primera figurilla humana, aunque bueno, evidentemente hay muchas dudas sobre esta pieza. Digamos, otros ejemplos de esa capacidad de simbolizar es evidentemente la muerte. Ya hablamos del mundo, bueno, el mundo funerario, ¿no? Hablamos del papel que podía tener la muerte en el mundo del Paleolítico, sobre todo de cara a los neandertales, pero el hecho, por ejemplo, como vemos en la cima de los huesos del famoso Excalibur, que parece ser que es la única herramienta lítica que aparece asociada a los seres humanos que fueron arrojados a esa cima y que tiene unas características muy, muy particulares, pues parece ser que, pues bueno, que no, seguramente no fue algo casual y algo, pues bueno, es el único, la única pieza que hay ahí. Bueno, esto tiene 80.000 años y ya nos estamos aproximando a algo más cercano a lo que no es casual, sino que tiene pues alguna finalidad simbólica, que son este fragmento de ocre con esta retícula, ¿de acuerdo?, grabada con 80.000 años en la cueva de Blombos Cave en Sudáfrica. Esto evidentemente pues no lo podemos tampoco asociar a ese arte figurativo que podemos tener en la cabeza, pero evidentemente esto ya no tiene una finalidad utilitaria ni de ningún otro tipo, nada más que la que seguramente responde a algo simbólico. Bueno, los enterramientos evidentemente pues son también manifestaciones de esa capacidad de simbolizar, de tener una idea abstracta de lo que es la muerte, la vida, pues evidentemente se manifiesta a través de enterramientos. Pongo esa imagen, no es que tengamos ningún neandertal con pinturas, pero aparecen muchos yacimientos neandertales ya con ocres, ¿de acuerdo?, con acumulaciones de ocres, de pigmentos. El ocre no solo sirve para pintar, ¿de acuerdo?, puede servir también para curtir el proceso del curtido de las pieles. Y evidentemente bueno, el hecho de que aparezca ya con
contextos de ocupación de neandertales, pues bueno, pues hace que se especule sobre la posibilidad de su uso con otra finalidad. Evidentemente tampoco es algo demostrable, pero son pinceladas de evidencias previas allá a la presencia del arte o la simbolización con mayúsculas. Algo que sí que es más evidente es la presencia de colgantes, de conchas, en contextos con neandertales, ¿de acuerdo? O con neandertales ya muy recientes, de conchas que no son más que de colgantes, de conchas que no son localizadas en el entorno inmediato. Por ejemplo, pongo este caso de aquí, que es esta concha que aparece en la cuadra de Chiqui. Pone colgantes, pero bueno, realmente no tiene modificaciones. Este podría haber servido de colgante por su morfología, pero realmente no tienen evidencias de haber estado suspendidos. Estos materiales proceden del área mediterránea, es decir, son conchas que solo se encuentran en el Mediterráneo y aparecen en la cual es de Chiqui, que está en Mondragón, que está en Arrasate, en Guipúzcoa, justo en el límite entre Guipúzcoa y Álava, en el alto valle del Urola. La presencia de esas conchas que no tienen valor alimenticio y que proceden de muchos kilómetros de distancia de donde está la cueva, pues quiere decir que esos seres humanos, esos neandertales, las cogieron porque les dieron algún tipo de valor, porque les gustaron, porque les resultaron interesantes, por su color, por lo que fuera. Pero evidentemente no responde a nada que tenga que ver con la subsistencia, a nada que tenga que ver con nada relacionado con ese mundo. Por lo tanto, está en otra órbita. ¿Esto es arte? No, evidentemente esto no es arte, pero esto nos habla de que ya existe una visión, vamos a decirlo, estética, o un gusto, o un interés por determinados tipos de elementos que pueden jugar un papel diferente al estrictamente subsistencial, ¿no?, dentro de esos contextos humanos. También en este momento ya se han publicado, sobre todo en niveles de experiencia final para los séptimos neandertales, niveles de transición entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior, algunos fragmentos de hueso que se interpretaron o se han interpretado como posibles flautas. ¿Vale? ¿Por qué se han interpretado así? Porque son huesos fundamentalmente de aves, en muchos casos, que son los huesos largos de las aves que están huecos por dentro, y con unas perforaciones pues pueden servir como una flauta natural. Muchos o gran parte de estas posibles flautas han sido desechadas posteriormente porque se han visto que más que incisiones naturales son fruto de los carnívoros, de los dientes de los carnívoros que han mordisqueado y que en muchos casos pues han perforado. Otros, como estas que vemos aquí, pues evidentemente es más probable que sean intencionales. Pongo esta imagen porque en el Paleolítico superior inicial, ya en el Auriñaciense, es decir, hace entre 40 y 38.000 años, ya tenemos documentadas flautas, tenemos documentadas evidentemente la existencia de música en el Paleolítico sin ningún género de dudas por la presencia de instrumentos musicales. Estas flautas aparecen en varios yacimientos del área de esas cuevas que hay en Alemania, justo en la confluencia del Rin y del Danubio, Vogelger, Gleisenkosterle, Holstein-Stall, son distintas cuevas que tienen todas ellas arte mobiliar, manifestaciones artísticas, marfil, hueso, colgantes, pertenecientes a los primeros sapiens que están llegando a esos territorios, y aparte tenemos instrumentos musicales. Esta es una de las flautas, y aquí tenemos otras dos, son todas sobre huesos de ave, ¿de acuerdo? Esta es la parte restaurada, la parte que se conserva, y estos no es una ni dos, son varios ejemplares. Esto se ha estudiado bastante y se ha llegado incluso a recrear el posible uso
para confirmar que evidentemente su uso es musical, ¿no? Y vamos a poner aquí. A ver. Bien, este vídeo, o sea, esta recreación está hecha in situ en una cueva de Vogelger, en la cueva en esta cueva en concreto se encontraron algunos fragmentos de flauta, y la persona que lo está recreando pues es una investigadora que precisamente se está trabajando, o están trabajando en la Universidad de Tübingen, en esa línea que es la de explorar experimentalmente, recrear, replicar esos objetos arqueológicos y ver, evidentemente, la melodía, pues obviamente no es imposible de saber cómo se da, pero se sabe que ese objeto era posible tocar algún tipo de melodía con ellas. No solo con una flauta, sino que han conseguido pues, con varios ejemplares. Esto pues, lo tienen publicado en varios sitios y bueno, no hay ningún tipo de dudas en que hay instrumentos musicales y por lo tanto esto obviamente también lo debemos de englobar si atendemos al concepto de arte dentro de esas definiciones de lo que es artístico y evidentemente la música ya es otro método, otro medio de transmisión, de acompañamiento, seguramente a rituales, a eventos, como lo queramos definir y llamar. Bien, hasta la llegada hasta la salida de África de Homo sapiens, evidentemente salvo América, el resto de Oceanía, Europa está ocupada por Europa y Asia está ocupada por otros grupos humanos, por otros homínidos, pero no se conocen las manifestaciones artísticas. Es algo que este tipo de arte, este tipo de manifestaciones es propio y acompaña prácticamente a los sapiens, a nuestra especie, desde un momento inicial. Y el arte, o estas manifestaciones simbólicas, gráficas, que encontramos en España, que encontramos en Francia, empiezan a aparecer por todo el planeta acompañando la llegada y la presencia de Homo sapiens. Hay arte en Oceanía, hay arte en América, hay arte en Asia, hay arte en Europa, hay arte en África, y es un arte siempre asociado a Homo sapiens. Por lo tanto, la expansión de Homo sapiens es también la manifestación de la expansión de esa simbología. Es algo que va acompañado y es algo que evidentemente nos define también como especie, una capacidad de simbolizar seguramente superior a cualquier homínido anterior, incluso contemporáneo. Es algo pues que es característico de nuestra especie. Actualmente hay algunas investigaciones que están apuntando, y imagino que esto lo habéis visto en la prensa, porque tiene mucha repercusión. Se está hablando de la posibilidad que los neandertales ya realizaran arte. Los últimos neandertales pudieran ser los autores de algunas de las manifestaciones artísticas más antiguas que se conocen en la península ibérica y en Francia. Estamos hablando de cronologías en torno a 30 y pico mil, 40.000, ¿de acuerdo? Elementos pues, gráficos muy elementales. Bien, antes de pasar a eso, os pongo estas imágenes, estas figurillas que veis aquí, se corresponden con esas figuras de arte mobiliar, esos objetos sobre marfil que aparecen en esas cuevas alemanas que os comentaba, en donde aparecen también las flautas. Como vemos, en todas las ocasiones hay algo en común, ¿de acuerdo? Que es esta decoración lineal, esas aspas, que todas
las figurillas, no están, ¿no? Tienen, y que ya encontrábamos, por ejemplo, en estos objetos tan antiguos que había en África, ¿de acuerdo? No solo, evidentemente, tenemos que fijarnos en el objeto en sí, en la representación animal, esta cabeza de león, por ejemplo, o león-leona. Digo león-leona porque, bueno, parece ser que los leones del Pleistoceno tampoco tenían melena, o sea que tampoco es posible saber que era una leona. O este mamut que hay aquí, ¿de acuerdo? Y es interesante esto porque el arte más antiguo, por ejemplo, que conocemos en nuestro área, en la península ibérica, en este caso en el norte cantábrico, es un arte también lineal, un arte que no es gráfico, que no es figurativo, que es compuesto a base de líneas incisas, como esta que tenemos aquí, en la pared de la cueva de la Viña. Este arte, evidentemente, estas manifestaciones, estas líneas son imposibles de datar. Y en este caso, en esta cueva, se pudieron datar relativamente porque la pared estaba totalmente cubierta de sedimentos. ¿De acuerdo? O sea, los niveles de ocupación habían llegado hasta esta altura. Claro, para que esto pudiese ser grabado, evidentemente los niveles de ocupación, el suelo tenía que estar por debajo de estas líneas. Y el suelo que está inmediatamente por debajo corresponde con esos niveles que son gravetienses y que tienen unos 25.000 años de antigüedad. Por lo tanto, se sabe que como mínimo las gentes que grabaron estas líneas en la pared tuvieron que pertenecer al momento en el cual por lo menos podían realizarse por completo desde el suelo. ¿De acuerdo? Podrían haberse realizado, y esto lo analizó el equipo que investigó este yacimiento, podrían haberse realizado en otras posiciones, calculando la altura, hasta la base de esos niveles, y en la base lo que hay son niveles musterienses. Es decir, como mínimo podrían haber sido de hace 25.000 años. Y como máximo, como mucho, seguramente podrían haber sido incluso neandertales. Pero evidentemente no se asocian con neandertales porque no es posible realizar esta afirmación porque no hay ningún dato más para poder realizarlo. Aquí tenemos otro ejemplo. Son muchas cuevas a lo largo, por ejemplo, de la cornisa cantábrica en lo que nos encontramos con incisiones de este tipo, que podrían ser, pues bueno, lógicamente en estos casos aparecen descontextualizadas, pero en el caso de la Viña, como han aparecido tapadas por sedimentos paleolíticos, pues evidentemente no hay ninguna duda de que este tipo de manifestaciones son antiguas. ¿De acuerdo? Aquí vemos otro ejemplo. Y vemos que en el arte, o en todas estas posibles manifestaciones simbólicas, gráficas, de los primeros sapiens que llegaron a Europa, es importante pues bueno, este tipo de simbología, ¿no? De incisión. Bueno, esto voy a pasarlo un poco más rápido para ir ya concluyendo. Esto se corresponde con una cueva que hay cerca de Oviedo, que es la cueva de la Ayora, que es una maraña de líneas, en las cuales pues bueno, hay distintas escenas de animales, la cueva de la Ayora, bueno, sí, es la pequeña cueva de la Ayora justo en la orilla del Nalón. Y bueno, es importante porque ya representa las primeras evidencias ya figurativas, ¿de acuerdo? Posteriores a esas incisiones que tenemos en un momento ligeramente anterior. Bien, el arte del paleolítico es muy variado y ahí quiero incidir en esa transmisión de información. Desde hace más de 50 años los investigadores no solo se preocuparon del tipo de manifestaciones artísticas, del tipo de representaciones, sino también de su ubicación en las cuevas. ¿De acuerdo? El soporte, el tipo de soporte, pero también la posición dentro de la topografía de la cueva. No es lo mismo, obviamente, que un grabado esté en la entrada de la cueva que esté pues, después de recorrer 500 metros de una galería angosta. Evidentemente, la finalidad pues parece a priori que tiene que ser diferente. ¿Por qué adentrarse
en lugares tan recónditos, tan inaccesibles de una cueva, y cuando en cambio otras representaciones están en otros lugares. No sé si alguien conoce la cueva de Tito Bustillo. La cueva de Tito Bustillo, la visita que se hace a la cueva de Tito Bustillo, se entra, no se entra por la entrada original, sino que se entra por una entrada artificial, ¿de acuerdo? Entonces se está entrando por el final de la cueva, no por la entrada. En cualquier caso, se recorre una galería. Esto está justo, es lo primero que se ve en ese recorrido, que sería lo último que hay, que es el famoso camarín de las vulvas, que es una pequeña hornacina, una pequeña sala a la que hay que ascender, y en el que están estas representaciones vulvares, estas representaciones femeninas que están relacionadas, que bueno, se relacionan con la fertilidad. Bien, en esta cueva hay un gran panel en el que se identifican hasta 5 fases de repindo. O sea, la imagen que tenemos ahora del panel de Tito Bustillo es la última, no es la imagen original, sino que sabemos que hay pinturas que están por debajo, otras que se han perdido, y hay, por decirlo, 5, por llamarlo así, de una manera, 5 planteamientos iconográficos diferentes que se superponen en el tiempo. Eso quiere decir que el espacio, el cine, aquel escenario, fue reutilizado sistemáticamente por los grupos humanos, seguramente no solo porque por el mensaje que se quería transmitir, sino porque el lugar en el que se quería transmitir eso es como, pues, por ejemplo, los cines, ¿no? Pues, tenemos por un lado el cine y por otro lado pues, estamos proyectando películas a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, pasando del cine mudo al cine sonoro, del blanco y negro al color. Pues si hacemos esa traslación al Paleolítico, pues sucedería algo similar. Tenemos una serie de repintes que seguramente nos están hablando de que la historia que se quiere contar, que se quiere representar, ha cambiado, ha variado. Y por lo tanto, se vuelve otra vez a reinterpretar. No necesariamente por las mismas gentes, sino seguramente con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente los mensajes no permanecen inmutables, sino que pueden variar a lo largo del tiempo. Bien, dentro de esa cueva de Tito Bustillo, que utilizo como ejemplo porque es un sitio bueno, muy interesante en el que hay de todo, pues hay otros muchos lugares recónditos, inaccesibles, que no se ven en la visita porque hay que arrastrarse, porque solo puede entrar una persona a verlo, y tienes pues bueno, pues prácticamente, evidentemente, no es accesible para el público. Tenemos, por lo tanto, una combinación de un gran panel, de representaciones aisladas por la cueva, de sitios en los que nos encontramos unas figuras, en otras, y lugares más accesibles y lugares menos accesibles. Y todo eso se corresponde seguramente con distintas etapas, distintas fases. No todo se pintó a la vez, no todo se grabó a la vez, no todo se representó al mismo tiempo, sino que es la suma, es un collage en el cual pues bueno, hay un montón de representaciones, cada una seguramente tuvo un significado y tuvo una finalidad para un grupo humano diferente. Y lo que vemos ahora en la cueva pues, es la suma de todo ese resultado. Es como si pues, analizáramos una catedral y viésemos distintos estilos. Cada estilo pues, tuvo su finalidad y tuvo su sentido en un momento determinado, y evidentemente lo que vemos ahora es la suma de todos. Seguramente los últimos, los renacentistas, lo habrían hecho de otra manera si hubiesen empezado la catedral desde el principio y no fueran completando desde el románico, pasando por el gótico, etc. Bien, bueno, esto también de la cueva de Tito Bustillo es una figura antropomorfa, vamos a dejarlo así, pintada también sobre un esclerotema, y se corresponde también con una de las manifestaciones más antiguas que se conoce. Eso se corresponde con el arte más antiguo que hay en el contexto en el que estamos, el universo paleolítico peninsular. Pero no solo hay arte figurativo, sino también hay arte lineal, esquemático, podemos llamarlo como queramos, en el cual se representan puntos, líneas, esquematizaciones que evidentemente simbolizan cosas, que evidentemente tienen un significado.
Hay mucha gente que se ha dedicado a contar puntos y a hacer calendarios, hay una infinidad de cuestiones. Hay quien ha querido ver lo masculino y lo femenino representado a partir de abstracciones pues, fálicas o de abstracciones cerradas, ver lo femenino. Hay muchas interpretaciones. Evidentemente, como lo anterior, es aún más difícil de ver, pero todo este arte o todas esas manifestaciones simbolizan algo. Esto no es del mismo momento que los bisontes de Altamira, esto es mucho más antiguo. Esas pinturas rojas se corresponden con un periodo gravetiense que está en torno a los 25.000, 30.000 años. Bueno, claro, pero nos encontramos con esto, esta cueva espectacular, en la cual otro de los elementos importantes que tenemos en el arte es, por Parece que ejemplo... perdemos esta luz también. Sí, porque se ven muy Sí, mal. se ve. Creo que sí. Sí, apagarlo ya. Es una pena porque se ven Del todo. bastante mal. Bueno, esto sería muy largo de hablar, o sea, de contar, y tampoco nos vamos Muchas gracias. a extender porque daría para mucho. Hablar del movimiento, de la incorporación del movimiento, de la incorporación de la perspectiva al arte. Todo esto está desde los inicios del Paleolítico, o sea, el concepto de perspectiva, el concepto de movimiento, todas esas cuestiones, la policromía, todo esto se conoce ya en el mundo paleolítico, o sea, no es ninguna invención posterior. Y ya incluso, pues bueno, en este caso, cuando apareció esta cueva, que evidentemente podríamos pensar, pues bueno, esto dentro del Paleolítico, pues se corresponde con un momento más avanzado, más reciente, más cercano al final del Paleolítico, más cercano a Altamira. Pues bueno, todas las dataciones de esta cueva, que es la cueva de Chauvet, en Francia, están por encima de 30.000. O sea, esto se corresponde con un arte muy, muy antiguo en el contexto paleolítico de Europa. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque tenemos que entender que, como en todo, y esto también daría para otra charla sobre esto, ya hay gente que se dedicó a esto, a analizar este tipo de cosas. Uno de los artistas que más tiempo dedicó a esto fue Vaquero Turcios, Joaquín Vaquero Turcios, hace unos años. Este artista pues, se preocupó, se interesó mucho por el tema del arte paleolítico y de hecho dedicó un libro a esas cuestiones. Después de hacer muchas experimentaciones, de visitar muchas cuevas, hizo pues un libro desde la perspectiva del artista. Mucha otra gente que también ha hecho estas mismas reflexiones y muchos investigadores que también han planteado esto, y no hay otra explicación nada más que la de considerar que también en el Paleolítico había seguramente artistas con mayúsculas, y no solo artistas, sino también escuelas, porque hay manifestaciones que por su morfología, por sus características, podemos identificar por regiones. Podemos identificar elementos que son comunes en unas zonas y en cambio otros que son comunes en otras zonas y que evidentemente nos hablan seguramente de la imitación, pues, vamos a llamar de la escuela en el sentido tradicional que podemos tener para el arte, pero sí que hay esa copia, esa imitación de estilos que podemos percibir en el arte, y evidentemente ejemplos con mayúsculas como puede ser Tito Bustillo, como puede ser Chauvet, como puede ser la cueva de Lascaux, como puede ser la cueva de Altamira, que evidentemente son sitios excepcionales y únicos, porque seguramente las personas que lo realizaron también tenían pues, una destreza y una capacidad de transmitir y de representar diferente al resto. Esto evidentemente, igual que existe ahora, hay unos más capaces y otros que somos totalmente incapaces para dibujar, pues también en el Paleolítico pasaba esto. Y evidentemente, a la hora de transmitir, a la hora de simbolizar, de representar, pues todo esto que vemos aquí, yo creo que este panel es un ejemplo excepcional para intentar explicar esa idea que estaba antes apuntando, que era la de la información transmitida a través de la imagen. Aquí vemos una escena. No solo vemos figuras aisladas, sino que vemos una escena con una composición, en la cual hay distintos animales,
incluso como estos, que vemos ahí en perspectiva, ¿de acuerdo? Los rinocerontes, los leones, que están en una actitud con movimiento, ¿de acuerdo? Es una escena con composición, con movimiento, con dinamismo, y evidentemente, aunque no lo podamos afirmar porque no tenemos constancia de ello, a nadie se le escapa que esta escena está narrando algo, está contando algo y lógicamente tuvo que estar acompañada de un relato. Por lo tanto, es algo que parece. Aquí vemos un detalle, ¿de acuerdo? Y al final esa superposición de los animales que está reflejando pues movimiento. Y debajo de esto hay muchas otras figuras que han sido borradas, ¿de acuerdo? Que han sido eliminadas. Por lo tanto, eso nos indica que no solo la escena es importante, sino que el soporte también es importante. ¿Por qué? Porque no se escoge otro lugar de la cueva, se repite y se anula lo anterior, se vuelve a rehacer, se vuelve a pintar. Porque, evidentemente, el espacio en el que está, juega también un papel. Aquí tenemos otro detalle, muy interesante. Y bueno, ya para ir finalizando, voy a poner unas diapositivas, son 3 diapositivas en las cuales, pues bueno, por un lado, tenemos la posición del arte. Evidentemente, la localización juega un papel fundamental. Domingo García, ¿saben? ¿Conoce a Domingo García? Te tienes que acercar para ver los grabados, pero no hace falta acercarse para identificarlo en el territorio. Evidentemente es un hito, es un lugar destacado, que juega, pues lógicamente, tiene un papel espacial. Algo similar le sucede también a Sigaverde, al valle en el que está Sigaverde, y otros lugares importantes. Este arte al aire libre, o están grabados al aire libre, no sé si se ven bien, aquí hay un caballo, ¿de acuerdo? Estoy hablando, pero igual es que no se ve. Aquí hay un caballo, está en la cabeza, están las patas delanteras, traseras, los cuartos traseros aquí, y está realizado por una técnica de punteado. Se ve un poco mal porque la luz no es... Ahí. Esa es la cueva de Covaciella, en Asturias, esta sala, ¿de acuerdo? Y aquí hay unos bisontes pintados. Vemos otra vez el concepto del panel, de la pared accesible, ¿de acuerdo? Esta es la cueva de Lascaux, es espectacular, el gran panel, el gran techo de Lascaux pintado también con infinidad de figuras y con una gran escena. Todas las figuras en este panel, en este techo, son contemporáneas. Evidentemente, este espacio, este lugar, juega también un papel en el cual puede haber un número elevado de personas. Esto es la cueva de Coímbre, en Asturias. Esta sala, aunque no se vea, está plagada de grabados, pero vemos aquí a este intrépido espeleólogo entrando y arrastrado por esa gatera. Es un espacio en el que más de 2 personas en cuclillas, agachados, no pueden estar. Aquí hay una altura de no más de 1,10 metros, ¿de acuerdo? Por lo tanto hay que estar bastante agachado para estar aquí dentro viendo estar. Evidentemente, esto nada tiene que ver con esto. ¿Qué papel jugaba este arte en uno y otro lugar? Pues evidentemente la finalidad de transmitir información, de transmitir ideas, de transmitir algo, nada tiene que ver en ese espacio en el cual se puede transmitir una información de un tipo que este otro lugar. Podemos interpretar que existen espacios más restringidos para finalidades concretas, ya sean de tipo individual, de tipo más personal, más introspectivo, más, vamos a decir, religioso, porque sea una palabra más común, y otros espacios públicos, amplios, como grandes paneles, que se reutilizan a lo largo de todo el Paleolítico, que juegan un papel central y que son lugares en los que se puede transmitir información al grupo. No solo a través de las imágenes, sino también a través de otros elementos como es la palabra, el relato, la música, la danza, etc. Y evidentemente todo eso juega un papel importante, que es la capacidad de simbolizar, de transmitir información, de abstraer ideas a través de las imágenes, y es algo que evidentemente es, con esto ya termino, un rasgo propio de toda esta historia que a lo largo de estos
4 charlas hemos hecho propio de la humanidad actual. Pues muchas gracias, ya con esto pues